¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. Las sombras de la noche abrazaban la carretera desierta que serpenteaba entre los campos de maíz en el municipio de Atlacomulco, donde el silencio era tan profundo que parecía absorber incluso el sonido del motor del viejo camión que avanzaba a paso lento. ¿Qué secretos puede esconder una caja lacrada, especialmente cuando las instrucciones son tan claras como la advertencia de no abrirla por nada del mundo? Esa fue la decisión que Luis tomó una semana atrás, cuando un extraño con voz grave le ofreció una cantidad de dinero que no podía rechazar. La caja, envuelta en una lona sucia, había sido depositada en la parte trasera de su camión, y desde entonces su vida había comenzado a desmoronarse como un viejo edificio en ruinas. Luis, un hombre de 40 años con cicatrices en el alma y un pasado que lo perseguía como un fantasma, nunca había imaginado que aquella noche se convertiría en un umbral hacia algo mucho más oscuro. Había vivido en la colonia San Juan por toda su vida, donde los rumores corrían más rápido que las noticias. La gente hablaba de lo que sucedía en la carretera, de desapariciones inexplicables y de encuentros con lo sobrenatural que eran tan frecuentes como las tormentas de verano. Sin embargo, la desesperación por alimentar a sus 2 hijos lo había llevado a aceptar el trabajo, ignorando las advertencias susurradas entre los vecinos. La atmósfera en el camión se tornó densa a medida que pasaban las horas. El motor rugía, pero el sonido se convertía en un eco lejano frente al creciente inquietud que lo envolvía. En la tercera noche de su viaje, la luna llena iluminaba el camino, creando sombras que parecían danzar en la carretera. Fue entonces cuando la caja comenzó a moverse, un leve tambalear que hizo que el corazón de Luis se detuviera por un instante. ¿Era su imaginación o había algo más dentro de aquel objeto sellado que reclamaba su atención? La ansiedad se apoderó de él y un sudor frío comenzó a brotar en su frente. Mientras tanto, el camino se volvía más sinuoso y las luces del faro apenas iluminaban el camino. La vegetación a los lados parecía cerrarse, como si el mundo exterior estuviera desapareciendo y dejándolo atrapado en un laberinto sin salida. Luis recordaba las historias que su abuela le contaba sobre las criaturas que habitaban las sombras, sobre cómo podían robar el alma de un hombre si éste se dejaba llevar por la curiosidad. Pero la curiosidad, esa chispa que puede encender un fuego o consumir uno entero, era más fuerte que los ecos de sus advertencias. La caja, cada vez más inquieta, parecía tener vida propia. Luis se sentía dividido entre la necesidad de saber qué había dentro y el terror que lo paralizaba. Su mente viajaba al pasado, a los días en que su esposa se había ido sin una palabra de despedida, dejando a sus hijos al cuidado de un padre que apenas podía sostenerse. Aquella ausencia le había enseñado que algunas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas, que a veces el conocimiento solo traía dolor. Pero con cada movimiento de la caja, ese dolor se transformaba en algo más, en una mezcla de desesperación y atracción que lo empujaba hacia el borde de la locura. A medida que avanzaba, las luces de los faros comenzaron a titilar, como si el camión estuviera perdiendo la batalla contra el tiempo y la oscuridad. Las imágenes de su pasado se volvieron más vívidas, recordándole la promesa que se había hecho a sí mismo de proteger a sus hijos a toda costa. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó, mientras el sudor le empapaba la camisa y su corazón latía con fuerza. Pero la caja, insistente, no dejaba de moverse y con cada sacudida parecía susurrarle secretos que no estaba listo para escuchar. El aire en el interior del camión se tornaba pesado, como si las mismas sombras estuvieran presionando sobre él, exigiéndole respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que existían. La carretera parecía alargarse, como un túnel interminable que amenazaba con tragárselo por completo.
Y mientras las luces del faro continuaban danzando, Luis se vio obligado a enfrentar su mayor miedo. ¿Qué haría cuando el momento de abrir la caja finalmente llegara? Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad y el aire se llenó de una tensión palpable, como si el universo mismo retuviera la respiración. La caja vibró intensamente y en ese instante Luis comprendió que ya no había vuelta atrás. La curiosidad había ganado y lo que había dentro de la caja comenzaba a salir a la luz. Las sombras de la noche abrazaban la carretera desierta que serpenteaba entre los campos de maíz en el municipio de Atlacomulco, donde el silencio era tan profundo que parecía absorber incluso el sonido del motor del viejo camión que avanzaba a paso lento. ¿Qué secretos puede esconder una caja lacrada, especialmente cuando las instrucciones son tan claras como la advertencia de no abrirla por nada del mundo? Esa fue la decisión que Luis tomó una semana atrás, cuando un extraño con voz grave le ofreció una cantidad de dinero que no podía rechazar. La caja, envuelta en una lona sucia, había sido depositada en la parte trasera de su camión, y desde entonces su vida había comenzado a desmoronarse como un viejo edificio en ruinas. Luis, un hombre de 40 años con cicatrices en el alma y un pasado que lo perseguía como un fantasma, nunca había imaginado que aquella noche se convertiría en un umbral hacia algo mucho más oscuro. Había vivido en la colonia San Juan por toda su vida, donde los rumores corrían más rápido que las noticias. La gente hablaba de lo que sucedía en la carretera, de desapariciones inexplicables y de encuentros con lo sobrenatural que eran tan frecuentes como las tormentas de verano. Sin embargo, la desesperación por alimentar a sus 2 hijos lo había llevado a aceptar el trabajo, ignorando las advertencias susurradas entre los vecinos. La atmósfera en el camión se tornó densa a medida que pasaban las horas. El motor rugía, pero el sonido se convertía en un eco lejano frente al creciente inquietud que lo envolvía. En la tercera noche de su viaje, la luna llena iluminaba el camino, creando sombras que parecían danzar en la carretera. Fue entonces cuando la caja comenzó a moverse. Un leve tambalear que hizo que el corazón de Luis se detuviera por un instante. ¿Era su imaginación o había algo más dentro de aquel objeto sellado que reclamaba su atención? La ansiedad se apoderó de él y un sudor frío comenzó a brotar en su frente. Mientras tanto, el camino se volvía más sinuoso y las luces del faro apenas iluminaban el camino. La vegetación a los lados parecía cerrarse, como si el mundo exterior estuviera desapareciendo y dejándolo atrapado en un laberinto sin salida. Luis recordaba las historias que su abuela le contaba sobre las criaturas que habitaban las sombras, sobre cómo podían robar el alma de un hombre si éste se dejaba llevar por la curiosidad. Pero la curiosidad, esa chispa que puede encender un fuego o consumir uno entero, era más fuerte que los ecos de sus advertencias. La caja, cada vez más inquieta, parecía tener vida propia. Luis se sentía dividido entre la necesidad de saber qué había dentro y el terror que lo paralizaba. Su mente viajaba al pasado, a los días en que su esposa se había ido sin una palabra de despedida, dejando a sus hijos al cuidado de un padre que apenas podía sostenerse. Aquella ausencia le había enseñado que algunas verdades estaban destinadas a permanecer ocultas, que a veces el conocimiento solo traía dolor. Pero con cada movimiento de la caja, ese dolor se transformaba en algo más, en una mezcla de desesperación y atracción que lo empujaba hacia el borde de la locura. A medida que avanzaba, las luces de los faros comenzaron a titilar, como si el camión estuviera perdiendo la batalla contra el tiempo y la oscuridad. Las imágenes de su pasado se volvieron más vívidas, recordándole la promesa que se había hecho a sí mismo de proteger a sus hijos a toda costa. No puedo dejar que esto me consuma,
pensó mientras el sudor le empapaba la camisa y su corazón latía con fuerza. Pero la caja, insistente, no dejaba de moverse y con cada sacudida parecía susurrarle secretos que no estaba listo para escuchar. El aire en el interior del camión se tornaba pesado, como si las mismas sombras estuvieran presionando sobre él, exigiéndole respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que existían. La carretera parecía alargarse, como un túnel interminable que amenazaba con tragárselo por completo. Y mientras las luces del faro continuaban danzando, Luis se vio obligado a enfrentar su mayor miedo. ¿Qué haría cuando el momento de abrir la caja finalmente llegara? Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad y el aire se llenó de una tensión palpable, como si el universo mismo retuviera la respiración. La caja vibró intensamente y en ese instante Luis comprendió que ya no había vuelta atrás. La curiosidad había ganado y lo que había dentro de la caja comenzaba a salir a la luz. De repente, un destello de luz iluminó la cabina del camión y Luis sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La caja, ahora temblando violentamente, se rompió con un estallido ensordecedor y un humo oscuro y espeso se escapó de su interior. Un susurro etéreo llenó el aire, como si voces olvidadas estuvieran reclamando su atención. Luis se cubrió la cara con el brazo, luchando por respirar mientras el humo se esparcía por el espacio confinado. Poco a poco, el humo comenzó a despejarse, revelando una figura en la penumbra. Era un hombre de apariencia extraña, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que desafiaba la lógica. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda y la incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura, su voz resonando como un eco en la oscuridad. Has abierto la puerta a lo que no deberías haber tocado. Luis, paralizado por el miedo, no pudo responder. La figura avanzó hacia él, sus movimientos fluidos y casi hipnóticos. Yo soy el guardián de lo prohibido, continuó. Y ahora que has abierto la caja, estás involucrado en un juego mucho más grande de lo que imaginas. Luis sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. La figura no solo era un mensajero, sino un agente de fuerzas que él apenas podía comprender. Mientras la tensión aumentaba, un segundo grito resonó en la distancia, esta vez más cercano. Luis miró hacia afuera y vio a un grupo de hombres armados que se acercaban al camión, sus rostros ocultos bajo pasamontañas. La presencia de los intrusos era inconfundible. Eran los hombres que le habían entregado la caja, aquellos que le habían ofrecido el dinero. Pero ahora su mirada era de furia y desesperación. «El trato no era abrirla, idiota», gritó uno de ellos mientras se acercaban con intenciones oscuras. Luis comprendió que había cruzado una línea que no podía deshacer. La sombra del guardián se alzó detrás de él, y Luis se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mundos. Uno, el de su vida cotidiana, con su lucha por sobrevivir y proteger a sus hijos, y el otro, un mundo de secretos y peligros que jamás había imaginado. El guardián, percibiendo el temor de Luis, sonrió de nuevo. «Tienes una elección que hacer», dijo, su voz llenando la cabina con un eco ominoso. «Puedes unirte a ellos y perderte en la oscuridad, o puedes intentar enfrentar lo que has liberado. Pero recuerda, no hay garantías». Luis, en medio del caos, sintió como si el tiempo se detuviera. La decisión que debía tomar no solo afectaría su vida, sino también la de sus hijos. La voz de su abuela resonaba en su mente, recordándole que algunas sombras debían permanecer en la oscuridad, pero también sabía que la curiosidad lo había traído hasta aquí y que ahora, más que nunca, debía encontrar la fuerza para enfrentarse a lo que había desatado. Mientras la figura del guardián se desvanecía en el humo, Luis miró a los hombres que se acercaban, y en su pecho,
Una llama de determinación comenzó a arder. «No permitiré que esto me consuma», murmuró para sí mismo. Era el momento de luchar o huir, y en su corazón sabía que la elección que hiciera definiría no solo su destino, sino el de aquellos que amaba. La noche, aún llena de secretos y peligros, se disponía a revelar su verdadero rostro, y Luis, con el sudor en su frente y la angustia en su pecho, se preparó para enfrentar la tormenta. Luis, con el corazón latiendo con fuerza, observó cómo los hombres armados se acercaban al camión, sus rostros ocultos tras pasamontañas que parecían absorber la luz de la luna. En su mente, la confusión y el miedo se entrelazaban como un laberinto inextricable. La figura del guardián había desaparecido, dejándolo solo con el peso de una decisión monumental. La advertencia resonaba en su cabeza. No hay garantías. La tensión en el aire era palpable, un hilo delgado que amenazaba con romperse en cualquier momento. Luis sintió que la angustia lo invadía. En su mente, imágenes de su familia se mezclaban con visiones de su oscuro presente. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al abrir la caja. ¿Había liberado algo que no podría controlar? Uno de los hombres armados, el más alto del grupo, se detuvo frente a él con una mirada que podía perforar el alma. «¿Qué hiciste, Luis? La caja no era para ti. No debiste abrirla». Su voz era un susurro cortante como una hoja afilada. Luis se sintió atrapado, como un ratón en un laberinto, con cada salida bloqueada por peligros inesperados. «¿Qué hay dentro de la caja?», preguntó, su voz temblando. Sabía que era una pregunta peligrosa, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo. El hombre alto sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Eso es lo que intentamos protegerte. La caja contiene fragmentos de lo que no debió ser liberado. Y ahora es tu carga». Luis sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Recuerdos de su infancia comenzaron a brotar. Imágenes de su madre advirtiéndole sobre los peligros de lo desconocido. Recordó cómo se había reído de esas historias, burlándose de las supersticiones de su familia. Pero ahora, esas advertencias se sentían como ecos de una verdad olvidada, regresando para atormentarlo. Mientras el hombre alto hablaba, Luis recordó algo que había guardado en su memoria, una historia que su madre le había contado sobre un anciano del pueblo que había tenido un encuentro con fuerzas oscuras. El anciano había regresado cambiado, con una mirada que delataba un horror inexplicable. «Ellos se alimentan de la curiosidad», había dicho su madre, «y aquellos que se atreven a mirar más allá de la cortina de la realidad a menudo quedan atrapados en un ciclo del que nunca podrán escapar». La revelación lo golpeó. ¿Era posible que él estuviera atrapado en ese mismo ciclo? ¿Que la curiosidad lo hubiese llevado a un destino trágico? Por un instante, Luis sintió que su cordura tambaleaba en el borde del abismo. Las voces susurrantes del humo y la figura del guardián regresaban a su mente, y comenzó a cuestionar si realmente estaba despierto o atrapado en un mal sueño. «¿Por qué te ofrecieron el trabajo?», preguntó el hombre alto, su voz ahora más grave, como si intentara romper el hechizo que lo mantenía cautivo. Nadie en su sano juicio aceptaría algo así. «Te arriesgaste por dinero, pero lo que has desatado no tiene precio». Luis sintió una punzada de indignación. «Lo hice por mis hijos. No tengo elección. Necesito alimentarles». «¿Pero a qué costo?», replicó el hombre, sus ojos penetrantes escrutando cada centímetro de su alma. «Tus hijos no estarán a salvo si sigues en esta senda. La caja no es solo un objeto, es un vínculo a lo que está más allá de nuestra comprensión. Y ahora, ellos también están en peligro». Esa última frase resonó en Luis como un trueno, sacudiendo las fibras de su ser. Nunca había considerado que sus decisiones pudieran poner en riesgo a sus hijos, y esa posibilidad lo llenó de una desesperación indescriptible. Un grito desgarrador sonó nuevamente, esta vez más cerca,
y Luis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La figura del guardián había dejado algo más que miedo, había sembrado dudas en su mente. El hombre alto, al ver la angustia en su rostro, continuó: los hombres que vienen hacia aquí no son solo matones, son parte de un culto que busca lo que has liberado, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar ese poder. ¿Culto?, murmuró Luis. ¿Qué poder? El hombre alto hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. La caja contenía fragmentos de almas perdidas, de aquellos que cruzaron la línea entre la vida y la muerte. Quienes las obtienen pueden acceder a conocimientos inimaginables, pero a un precio terrible. Y ahora, tú eres el portador de esa carga. Luis comenzó a preguntarse si su vida había estado entrelazada con esta oscuridad desde el principio. Recordó a su esposa, la forma en que desapareció sin dejar rastro, como si hubiera sido engullida por el mismo abismo que ahora lo amenazaba. ¿Era posible que su desaparición estuviera relacionada con la caja? ¿Había sucumbido a la misma curiosidad que él había demostrado al aceptarla? La confusión se transformó en terror. Las sombras del pasado se cernían sobre él, y por primera vez comenzó a ver conexiones que antes le habían sido invisibles. ¿Y si su familia estaba destinada a ser parte de este ciclo, atrapada en una red de secretos y traiciones que se extendía mucho más allá de su comprensión? Mientras sus pensamientos giraban, el grupo de hombres armados se acercaba más, sus intenciones cada vez más claras. Luis sintió que su mente se nublaba, cuestionando su propia realidad. ¿Qué era verdadero y qué era una ilusión? En ese momento de vulnerabilidad, el hombre alto se inclinó hacia él y susurró: la única manera de salvar a tus hijos es enfrentarte a lo que has desatado. Debes tomar control de la situación antes de que sea demasiado tarde. Luis sintió que el tiempo se detenía. Con cada palabra, la gravedad de su situación se hacía más evidente. La decisión que había tomado al abrir la caja no solo afectaba su vida, sino que había tejido un destino que amenazaba con consumir a su familia entera. Con la adrenalina corriendo por sus venas, decidió que ya no podía dudar. Miró al grupo de hombres que se acercaban, y en su corazón una chispa de determinación se encendió. No podía permitir que su pasado lo atrapara. Debía luchar por su futuro, por sus hijos. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme, desafiando el miedo que lo había envuelto hasta ese momento. El hombre alto esbozó una sonrisa, como si supiera que la elección de Luis era el primer paso hacia una nueva realidad. Debes recuperar la caja. Solo así podrás deshacer el daño que has causado y proteger a tu familia. Pero debes actuar rápido. El tiempo se agota. Mientras Luis se preparaba para enfrentar lo desconocido, un nuevo grito resonó, esta vez más cercano, como si el destino estuviera llamándolo. La noche se oscurecía aún más, y con cada paso que daba hacia el peligro, la verdad se revelaba lentamente, y con ella, la promesa de un enfrentamiento que cambiaría todo lo que creía saber. La tormenta estaba por desatarse, y Luis, armado con una nueva resolución, se adentró en la oscuridad, listo para enfrentar a los hombres que habían traído su pesadilla a la realidad. El eco de su pasado resonaba en su mente mientras se preparaba para una batalla que no solo definiría su destino, sino también el de aquellos que amaba. Luis sintió que la adrenalina bombeaba por sus venas mientras se preparaba para lo inevitable. No había tiempo para dudar o lamentarse. La decisión estaba tomada. Con cada paso que daba, el eco de sus pensamientos resonaba en su mente, como una orquesta de advertencias y recuerdos que lo llevaban a un punto de no retorno. El hombre alto lo observaba, evaluando su determinación, pero en sus ojos había una chispa de esperanza. Para él, Luis había cruzado un umbral y ahora debía enfrentar su destino. Mientras se acercaban más al grupo de hombres armados, Luis pudo distinguir sus siluetas contra la oscuridad.
Eran un grupo compacto, con armas que reflejaban la luz de la luna, y sus rostros seguían ocultos tras las máscaras. La tensión en el aire era casi tangible. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, dándole una sensación de inminente peligro. Sin embargo, la determinación que había surgido en su interior lo empujaba hacia adelante. «Recupera la caja», le había dicho el hombre alto. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Sabía que se enfrentaría a una fuerza que no podía comprender del todo. Aún así, el pensamiento de sus hijos, esperando en casa, lo llenó de valor. No podía permitir que el mismo destino que había atrapado a su esposa lo arrastrara a él y a su familia. Su vida dependía de ello. Al llegar a la distancia adecuada, Luis se detuvo y respiró hondo. Era el momento. No podía permitir que el miedo lo paralizara. ¡Alto!, gritó, su voz resonando en la noche como un trueno. Los hombres armados se detuvieron, sorprendidos por la súbita aparición de su desafío. El hombre alto, que había estado a su lado, dio un paso atrás, como si supiera que Luis debía enfrentarse a esto solo. «¿Qué quieres, hombre?», preguntó uno de los matones, su voz burlesca, como si subestimara a Luis. «¿Acaso tienes algo que decir antes de que te llevemos a la fuerza?». Luis sintió que el miedo intentaba apoderarse de él, pero lo ahogó con la rabia que brotaba de su interior. «No se llevarán nada. Esa caja no es suya. Pertenece a mi familia y la quiero de vuelta». El hombre que había hablado se echó a reír, una risa que resonó en la oscuridad y que hizo que Luis sintiera una punzada de duda. «¿Y qué vas a hacer, valiente? No tienes idea de lo que desataste. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros?». Las palabras del matón fueron como un golpe a su determinación, pero en lugar de retroceder, Luis sintió cómo su resolución se fortalecía. «Sé que hay algo más en juego aquí. La caja es una puerta a algo que no entienden. No sé qué hay dentro, pero sé que puedo detenerlo. Ustedes no pueden controlarlo, y tampoco yo, pero no permitiré que mi familia pague el precio de mi curiosidad». El ambiente se tornó pesado. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos como si evaluaran su siguiente movimiento. Luis se dio cuenta de que había algo más en juego. No solo se trataba de la caja, sino de la lucha por el control de su propio destino. En ese instante, la figura del guardián volvió a aparecer en su mente y recordó que había sido advertido sobre la importancia de elegir sabiamente. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador resonó desde el fondo del callejón. Luis sintió que su corazón se detenía. Era un grito familiar, un eco que lo llevó de regreso a su infancia. «¡Papá!», gritó una voz que lo atravesó como un rayo. Era su hijo, Lucas. Los hombres armados se volvieron hacia el origen del grito, y Luis sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre alto, que había estado a su lado, se volvió hacia él con una mirada de complicidad. «Tu familia está en peligro. Si no nos entregas la caja, ellos pagarán las consecuencias». Luis sintió que el tiempo se detenía. La rabia y el terror se entrelazaban en su pecho. «¡No tocarán a mis hijos!», gritó, sintiendo cómo la desesperación lo consumía. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el grupo de hombres, decidido a enfrentarlos con todo lo que tenía. La lucha que se desató fue tanto física como emocional. La furia de un padre dispuesto a proteger a su familia frente al horror. Los hombres se abalanzaron sobre él, y en un instante, Luis se encontró en medio de un caos indescriptible. Golpes y gritos resonaban a su alrededor mientras él luchaba por aferrarse a su propósito. Cada golpe que recibía le recordaba que su lucha era más que una batalla física. Era una lucha por su vida y la de sus hijos, por el futuro que había arriesgado al abrir la caja. En medio del tumulto, el hombre alto se acercó a él, intentando controlar la situación, pero Luis, cegado por la determinación, logró esquivar su ataque y se dirigió hacia donde creía que estaba la caja.
«No puedo dejar que se la lleven», gritó. La lucha se intensificaba, pero Luis sentía que su propósito lo guiaba, y cada golpe que propinaba era un paso más hacia la libertad. De repente, el ruido de la pelea se detuvo cuando un sonido extraño comenzó a emanar de la caja. Era un murmullo, un canto que parecía atraer a todos hacia ella. Luis sintió que algo sobrenatural comenzaba a manifestarse y la luz que emanaba de la caja iluminó el callejón, revelando el verdadero horror que había liberado. Los hombres armados retrocedieron, temerosos de lo que estaban a punto de enfrentar. Luis, sin embargo, sintió que la chispa de la esperanza ardía en su pecho. «Este es mi momento», pensó, mientras se preparaba para tomar control de la situación y enfrentar lo que había desatado, no solo por su familia, sino por él mismo. La verdad, finalmente, estaba a su alcance, y él estaba listo para confrontarla. Con un grito de determinación, Luis avanzó hacia la caja, decidido a recuperar lo que había perdido y a proteger a quienes amaba. La noche estaba lejos de terminar, y la batalla estaba a punto de intensificarse aún más. Luis avanzó hacia la caja, sintiendo el pulso de su corazón resonar en sus oídos. La luz que emanaba de ella no solo iluminaba el callejón, sino que parecía vibrar con una energía desconocida que lo envolvía. A medida que se acercaba, el murmullo se transformó en un coro de voces susurrantes que se entrelazaban, llenando su mente de imágenes y emociones que no podía comprender del todo. Era como si la caja estuviera viva, invitándolo a descubrir sus secretos, pero también advirtiéndole de los peligros que representaba. Los hombres armados, que hasta ese momento habían mantenido una actitud desafiante, retrocedieron, asustados por la transformación del ambiente. A medida que la luz crecía, Luis sintió que la energía vibrante lo atravesaba como si lo estuviera preparando para un enfrentamiento final. Sin embargo, también era consciente de que, pase lo que pase, las consecuencias de esta noche dejarían huellas imborrables en su vida. Con un grito que resonó como un eco ancestral, Luis lanzó su mano hacia la caja, dispuesto a tomar control de lo que había desatado. Pero en ese instante, una explosión de luz lo envolvió, llevándolo a un lugar entre la realidad y la imaginación. Se vio a sí mismo en un paisaje surrealista, rodeado de sombras y luces danzantes que parecían representaciones de sus miedos y esperanzas. La visión fue breve, pero intensa. Luis sintió que cada golpe que había recibido, cada lágrima derramada por su familia, se condensaba en ese momento. Las voces del coro se tornaron más claras, revelando fragmentos de su vida, de lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. Era un recordatorio de que la lucha no era solo por recuperar la caja, sino por redimir su propia historia. De repente, la luz comenzó a disiparse y Luis se encontró de regreso en el callejón, con la caja en sus manos. La confrontación había cesado. Los hombres armados, aturdidos y confundidos, retrocedieron aún más, incapaces de entender lo que había sucedido. Luis respiró profundamente, sintiendo el peso de la caja, que ahora parecía más ligera, como si una parte de su carga hubiera sido liberada. ¡Vámonos!, gritó uno de los matones, y los demás, aún temerosos, se dieron la vuelta y huyeron en la oscuridad. Luis los observó marcharse, sintiendo que una victoria había sido ganada, pero a un alto precio. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándolo exhausto y dolorido. Había sobrevivido, pero las marcas de la lucha quedaban en su cuerpo y en su alma. El hombre alto se acercó, su mirada llena de respeto y preocupación. «Lo lograste, Luis. Has enfrentado lo que muchos no podrían. Pero esto es solo el principio. La caja contiene secretos que aún no comprendes y aquellos hombres no se detendrán aquí». Luis asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. La caja, aunque en su poder, seguía siendo un enigma.
¿Qué había desatado realmente? ¿Qué implicaciones tendría su decisión de abrirla? A pesar de haber recuperado el objeto, la incertidumbre lo invadía. La lucha había sido ganada, pero la guerra parecía estar lejos de concluir. Mientras se giraba para irse, el grito de su hijo aún resonaba en su mente. «Lucas», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Corrió hacia su hijo, quien lo esperaba en la esquina del callejón, con miedo en sus ojos. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Lucas, y la vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de Luis se desgarrara. «Estoy aquí, hijo. Estoy bien», respondió abrazándolo con fuerza. Pero en su interior la preocupación crecía. Había puesto en peligro a su familia al involucrarse en esta lucha. La sombra de lo que había enfrentado lo seguiría, y Luis sabía que, aunque había salvado a Lucas esta vez, el peligro no había desaparecido. La relación con su hijo había cambiado. Una frágil línea de confianza que ahora necesitaba ser reconstruida. Luis se dio cuenta de que sus acciones tendrían consecuencias que se extenderían más allá de esta noche. Sus decisiones afectarían no solo su vida, sino también la de su familia. Mientras salían del callejón, el hombre alto los siguió como una sombra que no podía dejar atrás. «Debes prepararte, Luis. Aquellos hombres volverán y esta vez quizás no seas tan afortunado. La caja que has recuperado es solo una parte de un todo mayor, un rompecabezas que debe resolverse». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia lo inquietaba. ¿Qué más había en juego? ¿Qué otros secretos encerraba la caja? La noche había sido solo un preludio de una tormenta que se avecinaba, y él se encontraba en el centro de ella. Mientras se alejaban del peligro inmediato, Luis sabía que el misterio de la caja seguiría persiguiéndolo. Tendría que adentrarse más en su historia, explorar los caminos que se abrían ante él en busca de respuestas. ¿Quiénes eran realmente aquellos hombres y qué querían de él? La certeza de que había más por descubrir lo impulsaba hacia adelante. La vida de Luis y su familia había cambiado para siempre. Y aunque había sobrevivido a esa noche, el eco de las decisiones que había tomado lo acompañaría. La lucha por proteger a los suyos apenas comenzaba. Con cada paso que daban, el futuro se tornaba incierto, pero una cosa era clara. El misterio de la caja era solo el inicio de un viaje que lo llevaría a confrontar no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo. Las huellas de esta noche permanecerían grabadas en su piel y en su corazón, un recordatorio constante de la lucha que significaba ser un padre, un protector y un hombre en busca de su propia verdad. A medida que se adentraban en la penumbra de la noche, Luis sintió que su destino lo llamaba y estaba decidido a responder sin importar el costo. Luis avanzó hacia la caja, sintiendo el pulso de su corazón resonar en sus oídos. La luz que emanaba de ella no solo iluminaba el callejón, sino que parecía vibrar con una energía desconocida que lo envolvía. A medida que se acercaba, el murmullo se transformó en un coro de voces susurrantes que se entrelazaban, llenando su mente de imágenes y emociones que no podía comprender del todo. Era como si la caja estuviera viva, invitándolo a descubrir sus secretos, pero también advirtiéndole de los peligros que representaba. Los hombres armados, que hasta ese momento habían mantenido una actitud desafiante, retrocedieron, asustados por la transformación del ambiente. A medida que la luz crecía, Luis sintió que la energía vibrante lo atravesaba, como si lo estuviera preparando para un enfrentamiento final. Sin embargo, también era consciente de que, pase lo que pase, las consecuencias de esta noche dejarían huellas imborrables en su vida. Con un grito que resonó como un eco ancestral, Luis lanzó su mano hacia la caja, dispuesto a tomar control de lo que había desatado. Pero en ese instante, una explosión de luz lo envolvió, llevándolo a un lugar entre la realidad y la imaginación.
Se vio a sí mismo en un paisaje surrealista, rodeado de sombras y luces danzantes que parecían representaciones de sus miedos y esperanzas. La visión fue breve, pero intensa. Luis sintió que cada golpe que había recibido, cada lágrima derramada por su familia, se condensaba en ese momento. Las voces del coro se tornaron más claras, revelando fragmentos de su vida, de lo que había perdido y de lo que aún podía salvar. Era un recordatorio de que la lucha no era solo por recuperar la caja, sino por redimir su propia historia. De repente, la luz comenzó a disiparse y Luis se encontró de regreso en el callejón, con la caja en sus manos. La confrontación había cesado. Los hombres armados, aturdidos y confundidos, retrocedieron aún más, incapaces de entender lo que había sucedido. Luis respiró profundamente, sintiendo el peso de la caja, que ahora parecía más ligera, como si una parte de su carga hubiera sido liberada. ¡Vámonos!, gritó uno de los matones, y los demás, aún temerosos, se dieron la vuelta y huyeron en la oscuridad. Luis los observó marcharse sintiendo que una victoria había sido ganada, pero a un alto precio. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejándolo exhausto y dolorido. Había sobrevivido, pero las marcas de la lucha quedaban en su cuerpo y en su alma. El hombre alto se acercó, su mirada llena de respeto y preocupación. Lo lograste, Luis. Has enfrentado lo que muchos no podrían, pero esto es solo el principio. La caja contiene secretos que aún no comprendes, y aquellos hombres no se detendrán aquí. Luis asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. La caja, aunque en su poder, seguía siendo un enigma. ¿Qué había desatado realmente? ¿Qué implicaciones tendría su decisión de abrirla? A pesar de haber recuperado el objeto, la incertidumbre lo invadía. La lucha había sido ganada, pero la guerra parecía estar lejos de concluir. Mientras se giraba para irse, el grito de su hijo aún resonaba en su mente. «Lucas», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Corrió hacia su hijo, quien lo esperaba en la esquina del callejón, con miedo en sus ojos. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Lucas, y la vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de Luis se desgarrara. «Estoy aquí, hijo. Estoy bien», respondió, abrazándolo con fuerza. Pero en su interior, la preocupación crecía. Había puesto en peligro a su familia al involucrarse en esta lucha. La sombra de lo que había enfrentado lo seguiría, y Luis sabía que, aunque había salvado a Lucas esta vez, el peligro no había desaparecido. Mientras se alejaban del peligro inmediato, el hombre alto los siguió, como una sombra que no podía dejar atrás. «Debes prepararte, Luis. Aquellos hombres volverán, y esta vez quizás no seas tan afortunado. La caja que has recuperado es solo una parte de un todo mayor, un rompecabezas que debe resolverse». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia lo inquietaba. ¿Qué más había en juego? ¿Qué otros secretos encerraba la caja? La noche había sido solo un preludio de una tormenta que se avecinaba, y él se encontraba en el centro de ella. Con cada paso que daban, el futuro se tornaba incierto, pero una cosa era clara. El misterio de la caja era solo el inicio de un viaje que lo llevaría a confrontar no solo a sus enemigos, sino también a sí mismo. Las huellas de esta noche permanecerían grabadas en su piel y en su corazón, un recordatorio constante de la lucha que significaba ser un padre, un protector y un hombre en busca de su propia verdad. A medida que se adentraban en la penumbra de la noche, Luis sintió que su destino lo llamaba y estaba decidido a responder sin importar el costo. Pero en su mente se enredaba una inquietante certeza. La caja no solo había revelado su fortaleza, sino que también había despertado algo dentro de él, algo oscuro y voraz que lo observaría desde las sombras. La luz que había brillado desde la caja ahora parecía un faro para las fuerzas que acechaban en la oscuridad. Y mientras se alejaban,
Luis sintió que el peso de su elección lo seguía, un recordatorio escalofriante de que lo que había desatado podría convertirse en una pesadilla mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La noche se cerró sobre ellos y en el eco del silencio, Luis supo que no había vuelta atrás. Aquello que había despertado no solo buscaba la caja, sino también a él. Y en ese instante comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba y que el horror de su destino podría ser en realidad el eco de un futuro aterrador. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.